La zona cero. Os prometo que el monográfico de esta noche es inusual, es rarísimo. Os vamos a hablar de un tipo llamado Waldo Sexton, que no tiene nada que ver con Camilo Sexton, pero que de verdad que os va a entretener mucho lo que nos proponen en esta madrugada Carlos Canales y Jesús Callejo, porque es la montaña de Waldo, el fantasma de Waldo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Semejante historia jamás la había escuchado, ¿eh? Sí, la verdad que es rara, ¿eh? Es una cosa ignota para mí. Es rara, sí, porque cuando se habla de la montaña de Waldo hay que hablar de la exmontaña de Waldo también, ahora contaremos por qué. Sí. Pero todo lo que generó este personaje ya excéntrico en vida y mira tú por dónde, en muerte también, ¿no? Porque hizo todo lo que pudo desde la ultratumba para que fuera reconocido y para que esa montaña pues tuviera por lo menos algún tipo de, ya digo, de reconocimiento, no solo formal, sino también físico. Y desde luego la historia es muy anómala, muy extraña, muy insólita, poco conocida, ya por eso tanto Carlos como yo somos rastreadores, ¿no?, de este tipo de temas inverosímiles, porque dentro de los lugares encantados que hay en todo el planeta, este es de los menos conocidos, todavía hasta hace muy poco ha dado mucho que hablar, y estamos hablando de un lugar muy turístico, muy conocido como es Florida, o sea que... Pues nada, que se quede la audiencia con este nombre. ¿He dicho bien Waldo Sexton? Sí, Waldo Sexton. Waldo Sexton. Hola, Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Vamos al centro de Florida, ¿verdad? Sí, justo, bueno, Vero Beach, la famosa montaña Waldo, bueno, donde estaba la montaña Waldo y donde apareció el fantasma que vamos a hablar, está en el condado de Indian River. Eso está en la costa este, es decir, en el Atlántico, en la costa este de Florida, justo en el centro, unos 400 kilómetros al norte de Miami, camino de San Agustín, muy cerca de la US One, que es la autopista que va desde Los Cayos hasta Nueva York. Bueno, vamos a decir que Carlos Canales ha comido allí. Sí, en el Waldo Restaurant, sí. Y he comido una hamburguesa de cangrejo rojo de Alaska. Una hamburguesa de cangrejo rojo, que eso debe estar bueno, ¿no? Sí, está buenísimo, y el sitio es precioso, pero... ¿Le pusieron mayonesa y ketchup? No, lo puedes elegir, no, hombre, no, lo puedes elegir tú si quieres, tiene unas salsillas que estaban muy bien. La verdad es que no, el Driftwood Resort, que es donde se encuentra, que es la antigua Driftwood Inn, que era una posada de los años 20, abrieron un restaurante que se llama, pues como nuestro protagonista, el Waldo's Restaurant, y que tiene toda una historia, porque, bueno, por lo que es famoso Waldo, aparte por ser un notable fantasma, pero fantasma no en el sentido por un chulo, aunque era un explorador, por lo visto, bastante largón, pero vamos, aparte de eso, por lo que es famoso es porque es el hombre que, como se dice, construyó una montaña. Construyó una montaña, el hombre que construyó una montaña. Pues bueno, tiene mucho que ver con La Rosa de los Vientos, porque aquí ya sabéis que nuestra sintonía habitual, nuestra banda sonora es el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Que yo tuve oportunidad de visitar la montañita en cuestión, allá en Gales, y es muy curiosa la historia. Pero, y bueno, quería contar simplemente una cosa para ambientar a la audiencia, porque esto es especialmente llamativo. Jesús habló de fantasmas, claro, esta es la historia de un fantasma, pero la historia de un fantasma en este lugar es lo mismo que El shock que provocó Tiburón, que fue la primera película de terror a la luz del día y en pleno sol. Bueno, la zona es muy surfera, según claro, cuentas, al lado ¿no? sí está la de Sebastian Inlet, la cala de Sebastián, que es una de las principales playas de surf del mundo. Es un sitio conocidísimo. Waldo, bueno, Vero Beach es una playa larguísima, es de arena blanca, preciosa. Algunos datos sobre Vero Beach. Vero Beach tiene además la famosa fábrica de avionetas Piper. Sí, las Piper. Las avionetas pequeñitas de Estados Unidos se fabrican en Vero. Está, como he dicho, en el condado de Indian River. Tiene 17.000 habitantes. Sí, unos 17.000, 18.000 habitantes. Se llena mucho más en invierno, no en verano, sino en invierno. Cuando hay que ir. Y es famoso en Estados Unidos, además, aparte por la avioneta Piper. Vamos a decir que es famoso por tres cosas. Una de la cultura, una de lo que es, digamos, el mundo así del deporte y el espectáculo, y otra por la industria. La industria, le hemos dicho, lo has dicho, es la Piper, en la Gaita, que es una marca de aviones con un nombre curioso. Avionetas Gaita. Avionetas Gaita, efectivamente. Luego, sí, que son de las más famosas del mundo, avionetas ligeras. Sí, luego, es famoso desde el punto de vista de la antropología, porque en Vero, en 1915, se encontró el denominado hombre de Vero, que ahora está en el Museo de Historia Natural de Florida, en Tallahassee, en la capital, que es un caso curiosísimo, porque es uno de los principales hallazgos de un cuerpo humano antes de la época de la glaciación, de la última glaciación, y además uno de los primeros seres humanos que se encontraron los restos de esa época al sur de Wisconsin, que era la línea del
los hallazgos hasta el momento. El hombre Vero, bueno, pues es un ser humano, claro, obviamente, y se le relaciona con los habitantes que entraron a América por el estrecho de Bering. Bueno, pues precisos apuntes sobre Vero Beach para saber. Y quedaba eso, lo del surf. Y lo del surf. Bueno, y lo del deporte dicho, es que veranea, pasaban allí el invierno desde el año 48 Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol. Que lo convirtió en un lugar famosísimo, porque es un lugar, bueno, pues como hacen los equipos de fútbol en España, o bueno, alemanes o ingleses, que vienen a lo mejor a pasar el invierno unos días, pues no sé, a Mallorca o a Canarias, pues los equipos americanos, pues cuando es temporada, pues hacen lo mismo. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero Vero Beach no sería nada sin Waldo. Que tampoco es de los ríos, o sea, y eso que es el condado de Indian River. Exacto, avionetas, béisbol, paleontología, arqueología, de todo hay en Vero Beach, pero sin Waldo esto no, aquí no hubiese llegado a la zona cero. ¿Y dónde está Waldo? A ver, ¿dónde está Waldo? A ver, Jesús, ¿qué sabemos de Waldo Sexton? ¿Qué sabemos? A ver. Sí. Pues no sabemos demasiado, pero lo suficiente como para tener las pistas necesarias y saber por qué tuvo esa idea megalómana de crear su montaña. Él nace en 1913 y decide en los años 60 vivir en Vero Beach, porque le parece que es un clima bonancible, un clima adecuado y sobre todo un lugar muy propicio para hacer sus inversiones económicas. Estamos hablando de un empresario y una de las primeras cosas que empieza a hacer es desarrollar la fruta cítrica en concreto, coloca árboles y luego se dedica pues a exprimir esta fruta y a venderla. Crea sus primeras fábricas, en concreto relacionadas con esta fruta. Luego también crea una lechería, en fin, se dedica a bastantes ocupaciones, tanto empresariales... O sea, era el rey de la naranja y de la leche en Florida. Sí, tenía una buena leche y tenía una buena naranja, leche y naranjas. Y limones. Entonces, bueno, se dedica un poco a todo este tipo de negocios, lo suficientes como para enriquecerse. Y se da cuenta, hace ya tiempo se había dado cuenta, pero ahora sí tenía los medios, que el lugar era muy llano. Y bueno, pues él pensaba, como excéntrico urbanizador de terrenos que era, pues decide que esa llaneza no va con su carácter ni tampoco con los habitantes de Vero Beach y decide crear una montaña. Más bien casi una colina, ¿no? Yo ahora mismo me estoy imaginando a Danny DeVito con una guayabera, ¿verdad? Deambulando por allí. Apaleando tierra y cubriéndola y presionándola. O sea, Danny DeVito es ahora mismo... Sí, porque yo creo que casi físicamente nos podría recordar un poco a esta persona así muy hiperactiva, una persona pues ya muy... ¿cómo te diría?, con cierto carisma dentro de la población, pero también con esa fama de excéntrico, de una persona que no se... pues no queda, o por lo menos no se mitiga con ningún tipo de obstáculo que le pueda venir sobre la marcha. Yo veo que no es el modelo del americano, este emprendedor prototipo, el tipo que es constructor y llega a la conclusión de que como su pueblo es demasiado llano, la solución es construir una montaña y coge y la fabrica. Que no tiene otra historia. Por tanto, llegó a los 15 metros, que no está mal, llegó a los 15 metros. Waldo Sexton, a más fortuna y a más una montaña. Y quiere hacer una montaña, quiere dejar su impronta. Quiere dejar su impronta, sí, él quiere dejar como un testimonio de su presencia. De su paso por allí. Bueno, muy típico también de estos norteamericanos, ¿no? De los nuevos ricos. Oye, se ponen unos cuernos en el morro del coche, la tapicería de vaca, ¿verdad? ¿Y por qué no una montaña? ¿Y por qué no una montaña? Entonces él piensa que es una buena contribución para el pueblo y para él, porque de alguna forma es como tener un homenaje por parte de los ciudadanos. Así que empieza a construir esta montaña pues a base de los materiales que tiene por allí cerca, de tierra, de arena, de hierba, y bueno, pues pasito a pasito y metro a metro llega hasta esos 15 metros. Le talla unos escalones preciosos y al final, en la cima, ¿qué es lo que coloca? ¿Un monumento suyo? Pues no, coloca tan solo un par de solitarias sillas en un pequeño jardín que sirve para contemplar el paisaje de Vero Beach desde esa cumbre. Desde el punto más alto, claro. Bueno, eso está muy bien, porque es una forma de decir que Waldo es el personaje más elevado de Vero Beach. Sí, exactamente, y es verdad, a nivel popular ya se empezó a llamar la montaña de Waldo, es decir, no quería tampoco allí ningún monumento, pero que sí... Dos sillas para ver el paisaje, para ver el ambiente, para respirar el aire puro a esos 15 metros de altura. Y así queda la cosa. Esto es América pura, ¿eh? Esto es América por cierto, pura. 15 metros es una montaña considerable. Es una montaña. Más en un lugar tan llano como ese, construir una montaña. Para nosotros, a lo mejor, en la orografía que tenemos en España, dice, bueno, 15 metros es una pequeña colina. Esto ocurrió en los años 60. Y esto estamos hablando de mediados de los años 60, en el año 63-64, cuando da por terminada esta montaña. Así que él, orgulloso, y no solo él, sino también un poco sus conciudadanos, algunos lo veían con buenos ojos, otros con malos ojos, pero bueno, así queda la cosa hasta que él muere en el
el año 1969 a una venerable edad, porque estamos hablando de que este hombre sí que tiene una longeva vida hasta los 82 años, porque él nace en 1913, y... Bueno, no, 56. Claro, en el 69, sí. 56 años. Sí, es verdad. Pues ya se ha acabado pronto con él, ¿eh? Sí, había acabado ya, es verdad, que el dato que tenía aquí no lo había contrastado, es cierto. Sí, con lo cual, lo que hace es que todo queda ahí, quedan sus hijos, un poco como gestores de ese patrimonio, pero los hijos no piensan lo mismo que su padre. No estaban conformes. Con la montaña. Sobre todo hay un pequeño detalle. Él está tan orgulloso de la montaña, que es donde viene luego el problema, aparentemente. Claro. Él está tan orgulloso de la montaña que ha construido que la dona al pueblo. Claro. Lo que pasa que el pueblo, en vez de estar orgulloso de la montaña, lo que era un pitorreo absoluto. La montaña Waldo se convierte en el objeto de mofa y burla. Supongo que habría tortas por ver quién ocupaba las dos sillas, ¿no? No, y sobre todo, se convierte en el lugar de eso, de mofa y burla de toda la historia de Waldo, con lo cual todo lo que había hecho Waldo, honorable, interesante y fruto de su esfuerzo y su trabajo, se le convierte, es decir, se le vuelve hacia atrás como un boomerang que hubiera lanzado, porque no solamente no están admirando su maravillosa montaña, sino que encima se mueren de risa cada vez que la ven. Total, que Waldo se nos va a otro plano existencial en el 69 y en el 72 pues viene el gran cambio. No, perdonad, que estaba viendo un poco cotejando mis datos, sí, que muere a los 82 años, que muere, yo digo, muere a una plena. Lo que pasa es que él llega en 1913. Te he visto ahí sumando, digo, ¿qué estará haciendo? Llega en 1913, no nace en 1913, que es ese del error. O sea, que sí que muere, pues ya digo, a una edad como bastante respetable y como orgulloso de un poco de todo el bagaje que él había cumplido y atesorado a lo largo de su vida. Era una precisión solo. Él llega a Verovich en 1913, efectivamente. Un pequeño error, que pensaba que había nacido en 13, no, él llega en 1913 y a partir de ahí es cuando va amasando toda su fortuna hasta que a mediados de los años 60 crea su montaña. O sea que fíjate, permanece 56 años entonces en Verovich, o sea que bueno, y en el 72... Bueno, pues el problema está porque en 1972 alguien decide con buen criterio y talento comercial, dado que es el lugar más importante de Verovich, no más importante, sino el lugar más llamativo y raro, hacer algo que rentabilice el lugar. ¿Qué es lo que se rentabiliza de un lugar como la montaña Waldo? Un restaurante, efectivamente. Es lo que deciden hacer. Abren un restaurante y a partir de ese momento la dueña, que se llamaba Lolly Heuser, estaba totalmente convencida de que había hecho el negocio de su vida y que claro que hay aquello entre un lugar turístico y un lugar lleno de gente. Pero qué horror, me estás diciendo, Carlos, que alguien llegó con un bulldozer y se cargó la montaña. Efectivamente. Cogieron la montaña y la derrubaron entera. También es verdad. Y entonces, a partir de ese momento, esto deja de ser una maravillosa historia de playa y se convierte en poltergeist. O sea, pero literal. De la montaña pasamos al llano. Pero al llano, pero con poltergeist. Es decir, se convierte en un lugar... Y esto ocurre 3 años después de su fallecimiento, en el año 1972. Es aquí donde entra la zona cero de hielo. Aquí es donde entra la zona cero, porque hasta ahora no deja de ser una curiosidad. Un elemento insólito, es decir, alguien que quería tener su montaña y que quería tener su nombre en esa montaña. Pero ¿qué ocurre? Que a los 3 años, pues desaparece esta montaña, sencillamente porque Ralph Sexton, su hijo, pues no lleva bien un poco esas finanzas que por lo menos su padre hubiera deseado para que se hubiera mantenido su memoria y sencillamente pues quiere especular pues con ese terreno fenomenal y además en un lugar estratégico. Una montaña no da ningún tipo de dividendo, pero sin embargo si aquello lo allanas y creas o se establece un restaurante como luego se establece, pues mucho mejor para los herederos y para la persona que compra ese terreno. Y en este caso esa persona que compra el terreno es una mujer, que es Lolly Heuser, la que primero empieza a tener estas manifestaciones paranormales. Es decir, algo raro empieza a notar cuando ella, por supuesto, sabía la historia de Waldo VI, sabía lo de la montaña, pero bueno, por supuesto ni se le podría ocurrir que aquel lugar iba a ser encantado desde ese momento, desde el momento que la montaña había desaparecido. Cuando tiene su restaurante y está abierto al público, empieza a notar ciertas anomalías, es decir, vasos que se rompen, objetos que caen desde las paredes sin una causa aparente, cuadros que se desploman de sus argollas, en fin, elementos muy típicos y muy característicos del poltergeist. Así que empieza a sospechar. Dice, bueno, vamos a ver si es que este hombre se está todavía removiendo en su ataúd y parece que su espíritu no descansa en paz porque hemos hecho aquí una barra basada con su montaña. Sí. Pero, claro, el problema es que un día llega ya lo que es una visión, y ya tiene una visión, cuando está cerrando el local, de repente ya tiene una visión, y lo que ve en la visión es ni más ni menos que a Waldo, pero convertido en estatua de bronce. En un sueño.
No, ella dice que tuvo una visión. Una visión. visión. Vio a Waldo convertido en estatua de bronce y entonces llega a la conclusión ya definitiva de lo que ha dicho Jesús. Ella llega a la conclusión de que lo que pasa simplemente es que todos los fenómenos extraños que estaban convirtiendo a Verovich en uno de los lugares de moda de la costa se deben pura y simplemente a que Waldo está cabreado porque le han derribado su montaña de 15 metros. Sí. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues lo que hay que hacer en estos casos, construir de nuevo la montaña. Pero claro, ¿quién hace de nuevo una montaña de 15 metros? Sobre todo, ¿quién cierra el restaurante? Solo la pudo hacer Waldo. Claro, con lo cual lo que decidieron es, lo que la solución de Heuser fue construir la montaña, pero en miniatura. A escala. Exacto, una mini montañita con una estatuita en miniatura también, de bronce, de Waldo. De esa manera, bueno, Loli al muy final luego hicieron una estatua a tamaño natural, una estatua sí. de Waldo decente, y de esa manera, con una mini montañita y una estatua de Waldo que lo honra la memoria, aparentemente los fenómenos comenzaron a desaparecer. Bueno, ¿y esto cuándo concluyó este episodio? Parece que en los años 80, no hay una fecha concreta porque ha tenido varios dueños. Pero ocurre que Loli supongo que consultaría con expertos. Sí, exactamente. Claro. Ella, en un primer momento, cuando empiezan a ocurrir estas manifestaciones paranormales, que desde luego no solo asusta a ella, sino a toda la clientela, lo que hace es que acude a las dos personas que se suele acudir en estos casos. Primero a un sacerdote, porque cree que la casa está endemoniada y por lo tanto cree que es necesario hacer Y fíjate, en aquella época del exorcista y tantas películas, ¿verdad? Claro, es lo que te iba a decir, digo que por entonces estaba muy de moda los casos de exorcismo, porque ya había varias casas encantadas y las sigue habiendo en Estados Unidos, entonces se pensó que obedecía a las mismas anomalías, incluso se miró a ver si había algún antiguo cementerio indio, en fin, las cosas que suelen ocurrir en estos casos. Siempre se busca un cementerio indio. Siempre se busca un cementerio indio, ¿no? Entonces, el sacerdote, bueno, dice que no puede hacer nada, ¿no? Que ningún tipo de ejercicio ahí religioso le incumbe a él, y llaman a un parapsicólogo. Sí, porque la cosa se limitaba a eso, ¿no? Al vaso que se rompe. Exactamente. Sobre todo eran movimientos que se movían, objetos que se movían, vasos que se rompían, pero que se rompían incluso en la mano, con lo cual sí que había pequeños accidentes domésticos, ¿no? Sí. Donde había pequeñas cortaduras, pero no pasaba de ahí. Pero vamos, no salía Loli rectando, ¿no? Ni con la cabeza hacia atrás. La única vez que se le ve es en esta aparición, en esta visión que tiene la primera propietaria, Loli Heuser, y dice que ve al fantasma, pero además de esta forma tan variopinta, ¿no? Tan original como... Estatua de bronce. Por otra parte era característico en Waldo VI, en una estatua de bronce. Y entonces sí que se siguen produciendo, porque es verdad que esto no se hace de forma inmediata, es decir, hacer una réplica de la montaña de Waldo, que por cierto, Waldo quería haber sido enterrada en la montaña. O sea, que ya había una voluntad que no fue cumplida por parte de sus descendientes. Eso voy a decir yo, digo, más que atosigar, más que hostigar a Loli, Ralph... pues bueno, claro. Ralph salió de rositas. Que se le reconociera. Sí, bueno, Ralph le hizo luego un gran negocio con su padre, porque el Waldo Restaurant actual, el Driftwood Resort, que es, bueno, que en realidad son varios complejos, una Brisbane, que es la antigua casa de la playa de la familia, que es donde abrieron lo abrió y lo explotó Raldo Sexton, por lo menos que yo sepa, hasta 1979-80, luego ya no sé. 1980, bueno, pues Ralph Sexton, que se tenía que llamar Ralph Septimum, pues salió de rositas con su restaurante explotándolo y bueno, pues el papá quedó calmado. Lo único que quería era reconocimiento. Exactamente, cuando se dan un par de circunstancias. Bueno, el parapsicólogo al final confirma lo que ya más o menos la gente sabía. Aquí hay que en el fondo era el espíritu de Waldo, que no estaba tranquilo porque no se le había obedecido en dos cosas esenciales. Primero, que se conservara la montaña, y después que él hubiera sido enterrado en el interior de esa montaña. O sea, ni una cosa ni otra. Así que todo el mundo entendía que desde el más allá, pues el hombre estaba rabiando y quería un reconocimiento a su persona, que es un poco en definitiva lo que dice este parapsicólogo, pues utilizando pues las técnicas de la mediunidad y también de la escritura automática, diciendo que esa sería la voluntad de Waldo. Bueno, pues muy bien. Entonces, lo que se decidió de una forma consensuada, es decir, bueno, pues le hacemos una pequeña réplica de volver otra vez a crear la montaña, era impensable de los 15 metros, pero sí una pequeña réplica. Le ponemos la estatua encima. Y ponemos exactamente un cuadro, que por cierto, parece que en el restaurante se sigue viendo este cuadro de Waldo, que es exhibido encima de la barra, ¿no? Como diciendo, cuidado, que aquí está omnipresente. Aquí Waldo. Y que ningún otro vaso, ningún otro objeto ha vuelto a manifestarse, por lo menos desde aquel momento. Estamos hablando de mediados de los años 80, cuando parece que todo este tipo de fenomenología paranormal desaparece de forma definitiva. Waldo quedó aplacado. No obstante, qué decepción, ¿verdad?, el mundo sobrenatural. Se supone que eso es algo maravilloso, que ves la inmensidad del cosmos. Y lo que
conseguir una tuya para hacer una En estas series que hay ahora, entre fantasmas Bueno, pero fíjate que esto corresponde muy bien con los casos de fantasmogénesis. Pero tiene un apego a lo terreno, ¿verdad? Claro, cuando se dan estos casos... Sí, el apego a lo terreno está muy bien. Claro, es porque alguien... fíjate, los dos casos típicos un poco de las fantasmogénesis suele ser, o tres si quieres, o bien porque ha ocurrido un asesinato, un suicidio, y por lo tanto pues ese espíritu todavía está inquieto y está como apegado a la tierra. Sí. O sea, ese sería uno de los casos. El otro es porque hay una promesa que él tenía que hacer y que no ha podido cumplir, por ejemplo, en vida, y bueno, pues tiene que cumplirla en muerte, y hay que se aparezca de forma esporádica a algunas personas para reclamar que por lo menos los vivos sí cumplan esa promesa incumplida. Y por otra parte, como suelen ser en este caso, es como este reconocimiento, es decir, como si no hubiera sido considerado en vida, como si hubiera sido agraviado una vez muerto, y él se manifiesta no demasiado tiempo, ¿no? Parece que siempre es en ocasiones muy concretas, y normalmente suele coincidir con los aniversarios, por ejemplo, de su nacimiento, de su muerte, para que quede constancia de que él ha hecho una determinada actividad, un determinado, bueno, pues en este caso una montaña, y que se ha reconocido oficialmente por parte de sus conciudadanos. Que estaríamos en este tercer tipo. Se supone, hombre, ahora ya no hay limbo, porque ya no hay limbo. Pero se supone que estamos en el cielo, que estamos ahí con Dios, con los angelitos, que estamos pasándolo bien, que hay una vida estupenda, ¿no? ¿Y qué necesidad tiene el hombre de volver a reclamar lo de la montaña, el reconocimiento? Sencillamente porque todavía no ha despegado. Desde un punto de vista espiritista, tiene una fácil explicación. Todavía está pegado al plano terrenal por distintas razones como estas que estamos explicando, y justo cuando él ya cree que se ha terminado su ciclo es cuando iría a ese túnel de la luz y ya nos despediríamos de Waldo. Pero hasta ese momento parece que Waldo y cualquier otro espíritu en esas circunstancias es como si necesitara terminar lo que él había empezado en vida. En cualquier caso, yo recomiendo que si alguien quiere explorarlo, está en el 3150 Ocean Drive, en Vero Beach, y que se coman un sándwich de cangrejo que con lechuga, tomate y cebolla está actualmente a $8,95, o sea, nada, unas 1000 pelas. Sobre el túnel de luz que Waldo al fin encontró, pues hay que decir que el otro día se murió un madrileño, vio el túnel de luz y se tuvo que volver otra vez a la vida porque estaba en obras, ¿no? Así es verdad. Qué chiste. La zona cero. Os prometo que el monográfico de esta noche es inusual, es rarísimo. Os vamos a hablar de un tipo llamado Waldo Sexton, que no tiene nada que ver con Camilo Sexton, pero que de verdad que os va a entretener mucho lo que nos proponen en esta madrugada Carlos Canales y Jesús Callejo, porque es la montaña de Waldo, el fantasma de Waldo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Semejante historia jamás la había escuchado, sí, la verdad que es rara, Es una cosa ignota para mí. Es rara, sí, porque cuando se habla de... ¿No? Sí, está buenísimo, y el sitio es precioso, pero... ¿Le pusieron mayonesa y ketchup? No, lo puedes elegir, no, hombre, no, lo puedes elegir tú si quieres, tiene unas salsillas que estaban muy bien. La verdad es que no, el Driftwood Resort, que es donde se encuentra, que es la antigua Driftwood Inn, que era una posada de los años 20, abrieron un restaurante que se llama, pues como nuestro protagonista, el Waldo's Restaurant, y que tiene toda una historia porque, bueno, por lo que es famoso Waldo, aparte por ser un notable fantasma, pero fantasma no en el sentido por un chulo, aunque era un explorador, por lo visto, bastante largón, pero vamos, aparte de eso, por lo que es famoso es porque es el hombre que, como se dice, construyó una montaña. Construyó una montaña, el hombre que construyó una montaña. Pues bueno, tiene mucho que ver con la Rosa de los... Y estamos hablando de un lugar muy turístico, muy conocido como es Florida, o sea que... Pues nada, que se quede la audiencia con este nombre. ¿He dicho bien? ¿Waldo Sexton? Sí, Waldo Sexton. Waldo Sexton. Hola, Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Vamos al centro de Florida, ¿verdad? Sí, justo, bueno, Vero Beach, la famosa montaña Waldo, bueno, donde estaba la montaña Waldo y donde apareció el fantasma que vamos a hablar, está en el condado de Indian River. Eso está en la costa este, es decir, en el Atlántico, en la costa este de Florida, justo en el centro, unos 400 kilómetros al norte de Miami, camino de San Agustín, muy cerca de la US 1, que es la autopista que va desde Los Cayos hasta Nueva York. Bueno, vamos a decir que Carlos Canales ha comido allí. Sí, en el Waldo Restaurant, sí. Y he comido una hamburguesa de cangrejo rojo Alaska. Una hamburguesa de cangrejo rojo, que eso debe estar bueno. Bien, porque aquí ya sabéis que nuestra sintonía habitual, nuestra banda sonora es el inglés que subió una colina y bajó una montaña, que yo tuve oportunidad de visitar la montañita en cuestión, allá en Gales, y es muy curiosa la historia. Pero, y bueno, quería contar simplemente una cosa para ambientar a la audiencia, porque esto es especialmente llamativo. Jesús ha hablado de fantasmas, claro, esto es la historia de un fantasma, pero la historia de un fantasma en este lugar
es lo mismo que el shock que provocó Tiburón, que fue la primera película de terror a la luz del día y en pleno sol. Bueno, la zona es muy surfera, según claro, cuentas, al lado ¿no? sí está la de Sebastián Inlet, la cala de Sebastián, que es una de las principales playas de surf del mundo. Es un sitio conocidísimo. Waldo, bueno, Vero Beach es una playa larguísima, es de arena blanca. En la montaña de Waldo hay que hablar de la exmontaña de Waldo también, ahora contaremos por qué. Sí. Pero todo lo que generó este personaje ya excéntrico en vida y mira tú por dónde, en muerte también, ¿no? Porque hizo todo lo que pudo desde la ultratumba para que fuera reconocido y para que esa montaña pues tuviera por lo menos algún tipo de, ya digo, de reconocimiento, no solo formal, sino también físico. Y desde luego la historia es muy anómala, muy extraña, muy insólita, poco conocida, ya por eso tanto Carlos como yo somos rastreadores, ¿no?, de este tipo de temas inverosímiles, porque dentro de los lugares encantados que hay en todo el planeta, este es de los menos conocidos, todavía hasta hace muy poco ha dado mucho que hablar.